Ciao a tutti y bienvenidos a la segunda lección dedicada a los pronombres directos en italiano. En la primera lección ya estuvimos viendo cuáles son los pronombres directos en italiano. En esta segunda lección vamos a ver en qué casos se colocan delante del verbo y en qué casos se colocan detrás del verbo. ¿Dónde se colocan los pronombres directos en italiano? Los pronombres directos en italiano se pueden colocar delante del verbo o detrás del verbo. En primer lugar, los pronombres directos van a ir delante del verbo y separados del verbo si el verbo está al indicativo, al subjuntivo o al condicional. ¿Esto qué significa? Vamos a coger esta primera frase. Cerco mio fratello, busco a mi hermano. El sujeto de la frase sería io. El verbo sería cerco y el complemento directo sería mio fratello. Como ya estuvimos viendo en la lección anterior, si tuviéramos que sustituir mio fratello por un pronombre directo, diríamos lo. Vale, entonces, cuando te encuentres con un verbo, como en este caso, cerco, que está al presente del modo indicativo, que es esto que te he puesto aquí, vamos a poner el pronombre directo delante del verbo. Así que esta frase, cerco mio fratello, si la tuviéramos que sustituir con el pronombre directo, diríamos lo cerco. Es decir, vamos a poner el pronombre directo, en este caso lo, delante del verbo, en este caso cerco, porque el verbo está al tiempo verbal presente del modo indicativo. Por lo tanto, cuando te encuentres con un verbo conjugado al presente de indicativo, como sería cerco, vas a poner el pronombre directo delante del verbo. Si tuvieras el verbo conjugado al imperfecto, como sería en este caso de aquí, pasaría exactamente lo mismo. Como l'imperfetto cercavo pertenece al modo de indicativo, a la hora de sustituir el complemento directo mio fratello, vas a poner el pronombre directo delante del verbo. Por lo tanto, esta frase te quedaría lo cercavo. El pronombre directo va a ir delante del verbo, en este caso es cercavo, porque está conjugado al imperfecto de indicativo. L'imperfetto sería el tiempo verbal y el modo sería al indicativo. Siguiente frase, cercherò mio fratello. Cercherò está conjugado al futuro semplice. Como el futuro semplice pertenece al indicativo, al modo indicativo, va a pasar exactamente lo mismo que acabamos de ver con estas dos frases. A la hora de sustituir el complemento directo mio fratello por un pronombre directo, el pronombre directo va a ir delante del verbo. Así que esta frase te quedaría lo cercherò. Lo cercherò. Vamos a poner el pronombre delante del verbo porque el verbo está conjugado al futuro semplice, que es un tiempo verbal que pertenece al modo de indicativo. Siguiente frase. Ho cercato mio fratello. He buscado o busqué a mi hermano. En este caso tenemos el verbo conjugado al pasado próximo, que es un tiempo verbal que pertenece al modo indicativo. Pero atención con el pasado próximo, porque esta frase me quedaría así. Lo ho cercato. Pero esto lo veremos cuando en la próxima lección hablaremos de los pronombres directos con el pasado próximo. Lo que me pasa aquí es que como estoy delante de la tercera persona del singular, en este caso masculina, esta o va a caer y vamos a apostrofarlo. Es decir, no vamos a decir lo ho cercato, sino que vamos a decir l'ho cercato. Pero bueno, ponte un asterisco aquí, porque la próxima lección dedicada a los pronombres directos vamos a ver el uso de los pronombres directos con el pasado próximo, porque es un poquito más complejo que esto y necesita una lección aparte. Siguiente frase. Se cercassi mio fratello. Si buscara a mi hermano. En este caso estamos delante de un imperfecto, cercassi, del modo subjuntivo. El subjuntivo en italiano se llama congiuntivo, es decir, que cercassi
pertenece al tiempo verbal imperfecto del modo subjuntivo, en italiano conjuntivo. Cuando te encuentres con un tiempo verbal del modo subjuntivo, te va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a poner primero el pronombre directo y luego el verbo. Esta frase te quedaría así: se cercassi mio fratello, se lo cercassi. Si lo buscara, si yo lo buscara. El pronombre iría delante del verbo conjugado. Como el verbo está conjugado al imperfecto de subjuntivo, vamos a poner el pronombre directo delante del verbo. Más ejemplos. Cercherei, cercherei mio fratello. Cercherei, lo estuvimos viendo en la primera lección del curso B1, es un tiempo verbal del modo condicional. En este caso es il condizionale semplice, llamado también condicionale passato. Como es un tiempo verbal del modo condicional, va a pasar igual. Vamos a decir lo cercherei. Lo cercherei, lo buscaría, yo lo buscaría. El pronombre va a ir delante del verbo, cercherei, porque está conjugado al condizionale semplice. Por último, tenemos un caso súper interesante, que es esta frase que te he puesto aquí. Vale, hemos dicho que cuando tenemos un verbo del modo indicativo, del modo subjuntivo y del modo condicional, el pronombre directo va a ir delante del verbo. Pero aquí hay que añadir una pequeña paréntesis, que es esto que te he puesto aquí. ¿Por qué? Porque vamos a poner también delante del verbo y separados del verbo los pronombres directos cuando vayamos a utilizar el imperativo con el lei. Cuando tengas un imperativo con el lei, vamos a poner también el pronombre directo delante del verbo. Lei, aquí os he puesto el sujeto, ¿vale? Para que no os perdáis. Diríamos, cerchi mio fratello, busque a mi hermano. En este caso, si tuviéramos que sustituir el complemento directo por el pronombre directo, también iría delante del verbo. Lo cerchi. Lo cerchi. En español diríamos búsquelo, en italiano decimos lo cerchi. El pronombre va a ir delante del verbo porque estamos utilizando el imperativo con el lei y tenemos un pronombre directo. En este caso, el pronombre directo va a ir delante del verbo, pero con el resto del imperativo va a seguir otra regla que veremos a continuación. Por cierto, estos tiempos verbales, el presente, l'imperfetto, futuro semplice, passato prossimo, condizionale semplice y l'imperativo, ya los hemos ido viendo durante los otros cursos. El único tiempo verbal que no hemos visto todavía ha sido l'imperfetto de subjuntivo, que veremos entre final del B1 y principio del B2. En segundo lugar, los pronombres directos en italiano van a ir detrás del verbo y unidos al verbo si el verbo está al infinitivo, al gerundio o al imperativo. Un ejemplo de infinitivo es esta frase: non serve a nulla cercare di aiutare mio fratello. No sirve para nada intentar ayudar a mi hermano. La frase que te he puesto como sustitución del complemento directo es esta: non serve a nulla cercare di aiutarlo. Como tenemos el verbo al infinitivo, aiutare, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. En primer lugar, la E del verbo al infinitivo va a caer, ¿ves? ¿Ves aquí que no tenemos esta E? Esto es porque la E del verbo al infinitivo cae y seguidamente vamos a poner el pronombre directo detrás del verbo, ¿ves? Vamos a decir aiutarlo, aiutare mio fratello, el complemento directo va detrás del verbo, aiutare mio fratello, y cuando queremos hacer la sustitución pronominal de mio fratello, como tenemos un verbo al infinitivo, aiutare, vamos a poner el pronombre detrás del verbo, siempre teniendo en cuenta que la E del verbo al infinitivo cae. Por lo tanto, no vamos a decir aiutarelo, sino que vamos a decir aiutarlo. Non serve a nulla cercare di aiutarlo. En este lo está incluido mio fratello. Un ejemplo de verbo conjugado al gerundio es esta frase de aquí:
esta que tiene el puntito verde. Aiutando mio fratello mi farai un favore. Ayudando a mi hermano me harás un favor. En este caso tenemos el verbo aiutare al gerundio, aiutando, y en el complemento directo tenemos siempre mio fratello. A la hora de sustituir el complemento directo mio fratello, como tenemos el verbo al gerundio, vamos a decir aiutándolo. Aiutándolo mi farai un favore. El pronombre directo va a ir detrás del verbo porque está conjugado al gerundio. Aiutando mio fratello, aiutándolo. Un ejemplo de verbo conjugado al imperativo es esta frase de aquí, que te he puesto con el puntito amarillo. Aiuta mio fratello, ayuda a mi hermano. Como tenemos el verbo conjugado al imperativo y en el complemento directo tenemos mio fratello, a la hora de sustituir el complemento directo por el pronombre directo, vamos a poner el pronombre directo detrás del verbo. Y por cierto, no te lo he dicho, los pronombres cuando van a ir detrás del verbo conjugado al infinitivo, al gerundio y al imperativo, van a ir detrás del verbo y unidos al verbo. Volvemos a este ejemplo. Ayúdalo. Como tenemos el verbo conjugado al imperativo y estamos haciendo la sustitución pronominal del complemento directo con el lo, vamos a poner el lo detrás del verbo conjugado y unido al verbo. Aiutalo, aiuta mio fratello, aiutalo, ayúdalo, tú, esto es para el tú. Ayuda a mi hermano, ayúdalo. Para el voi, exactamente lo mismo. Tenemos aiutate mio fratello, aiutate sería el verbo, mio fratello el complemento directo, y para hacer la sustitución pronominal va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a poner el pronombre directo detrás del verbo conjugado y unido al verbo. Aiutatelo para el voi. Aiutate, aiutatelo. Y siempre teniendo en cuenta que cuando te encuentres con un imperativo lei, usted, vamos a decir, por ejemplo, aiuti mio fratello, el complemento directo va a ir siempre detrás del verbo, pero a la hora de sustituir el complemento directo tienes que tener en cuenta que el pronombre directo va a ir siempre delante del verbo, lo aiuti, que es lo que hemos visto en la pizarra anterior. Por lo tanto, con el tú y con el voi vamos a poner el pronombre detrás del verbo y unido al verbo. Pero con el lei vamos a poner el pronombre directo delante del verbo y separado del verbo. Importantísimo. Otra cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de utilizar los pronombres directos con el imperativo es esto que te he puesto aquí. Y es que con los verbos dire, fare, dare, stare y andare, decir, hacer, dar, estar, ir, en la segunda persona del singular, es decir, con el tú, cuando vayan unidos a un pronombre, la consonante del pronombre se va a doblar. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente. Supongamos que tenemos esta frase, di il tuo segreto, di tu secreto. Si tuviéramos que sustituir il tuo segreto, utilizaríamos el pronombre directo lo. Como la consonante del pronombre lo es la L, ¿verdad? Es esta L de aquí. ¿Qué pasa? Que como lo estoy utilizando con la persona tú y estamos dando una orden porque es el imperativo, esta consonante se va a doblar. Por lo tanto, a la hora de utilizar el imperativo con di il tuo segreto, cuando vayamos a sustituir il tuo segreto con un pronombre directo, vamos a decir dillo. Vamos a doblar la consonante, ¿ves? Se ha doblado esta consonante. Y esto te va a pasar con los verbos dire, fare, dare, stare y andare. Cuando estén conjugados a la segunda persona del singular con el tú y vayan seguidos de un pronombre. Pero no te preocupes por el imperativo y los pronombres porque vamos a dedicar una lección solo y especialmente para este tema, porque es un poco más complejo de lo que te he explicado. Pero bueno, en regla general, esta es la regla que sirve para el imperativo. Por último, los pronombres directos en italiano pueden ir antes o después del verbo, con los verbos modales, con las construcciones verbales stare per más infinitivo y stare más gerundio, y también con los verbos fraseológicos. Empezamos por los verbos modales. Te recuerdo que los verbos modales son potere, volere,
dovere, y se llaman así porque a la hora de utilizarlos vamos a conjugar el verbo modal y seguidamente vamos a poner el verbo al infinitivo. Precisamente por esta característica podemos escoger dónde queremos poner el pronombre directo, si delante del verbo o bien detrás del verbo, pero lo entenderás mejor con la siguiente frase. Vorrei mangiare la pizza. Querría, yo querría, comer la pizza. La pizza sería el complemento directo y si lo quisiéramos sustituir por el pronombre directo, podríamos escoger si poner el pronombre delante del verbo o bien detrás del verbo al infinitivo. La vorrei mangiare, la querría comer, lo ponemos delante del verbo porque hemos dicho que cuando tenemos el verbo conjugado, en este caso al condicional simple, el pronombre va a ir delante del verbo. La vorrei mangiare, la querría comer. Y te pasaría exactamente lo mismo con los ejemplos que hemos visto en el punto número 1. Por lo tanto, podemos poner el pronombre delante del verbo modal conjugado o bien detrás del verbo al infinitivo. Vorrei mangiarla, siempre teniendo en cuenta que como el pronombre está detrás del verbo al infinitivo, la E del verbo al infinitivo nos va a caer, porque sería, ¿ves? Sería como esto, ¿ves? Vorrei mangiare, pero como ponemos el pronombre detrás del verbo al infinitivo, esta E va a caer. Por eso diremos vorrei mangiarla. Muy fácil. Vamos a poner también los pronombres directos antes o después del verbo con la construcción stare per más infinitivo. En español, estar a punto de. Por ejemplo, sto per mangiare la pizza. Como siempre, la pizza es el complemento directo. Y a la hora de sustituirlo por el pronombre directo podemos escoger si poner el pronombre delante o detrás del verbo. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos el verbo stare y un verbo al infinitivo. Por lo tanto, precisamente por esta característica podemos escoger si poner el pronombre directo delante del verbo conjugado, como en este caso, la sto per mangiare, la estoy a punto de comer, sería literalmente en español, o bien detrás del verbo al infinitivo, sto per mangiarla, estoy a punto de comerla, en este caso la pizza. Y siempre, como te he dicho antes, teniendo en cuenta que si pones el pronombre detrás del verbo al infinitivo, la E te va a caer. La sto per mangiare, sto per mangiarla. Muy fácil también. Vamos a poner también el pronombre directo antes o después del verbo en la construcción stare más gerundio. Por ejemplo, sto mangiando la pizza. La pizza sería el complemento directo y a la hora de sustituirlo exactamente lo mismo. Podemos decir la sto mangiando, la estoy comiendo. Es decir, podemos poner el pronombre delante del verbo conjugado, en este caso, como está al presente de indicativo, ¿no? Sto, podemos poner el pronombre delante, la sto mangiando. Y podemos poner también el pronombre detrás del verbo, en este caso porque aquí tenemos un gerundio, por lo tanto, el pronombre directo puede ir también detrás del gerundio, como hemos visto en el punto número 2. Sto mangiándola. Te tengo que decir también que esta frase es más bien poco común. Lo más común con la construcción stare más gerundio es que pongas el pronombre delante del verbo, pero si te encuentras con una estructura como sto mangiándola, no es incorrecta a nivel gramatical, es solamente una estructura poco común. Por último, tenemos la posibilidad también de poner el pronombre directo antes o después del verbo con los verbos fraseológicos, como por ejemplo finire di más un verbo al infinitivo y cominciare a más un verbo al infinitivo. Te recuerdo que los verbos fraseológicos son aquellos verbos que a la hora de utilizarlos vamos a conjugar esta primera parte de la estructura, en este caso finire y cominciare, van a ir conjugados al tiempo verbal que necesitemos. Luego van seguidos de una preposición, en este caso finire va seguido de la preposición di y cominciare va seguido de la preposición a y por último presentan un verbo al infinitivo. La frase que te he puesto de ejemplo es finisco di mangiare la pizza, acabo de comer la pizza. La pizza sería como siempre el complemento directo y a la hora de sustituir la pizza podemos poner el pronombre delante del verbo finire o bien detrás del verbo al infinitivo. Por ejemplo, la finisco di mangiare, vamos a poner el pronombre delante del verbo
Finisco, porque en este caso está conjugado al presente de indicativo, por eso decimos la finisco di mangiare. O bien podemos poner también el pronombre detrás del verbo al infinitivo. Finisco di mangiarla. Siempre teniendo en cuenta que si pones el pronombre directo detrás del verbo al infinitivo, te va a caer la E del verbo al infinitivo. Por eso diremos finisco di mangiarla. Esta E que tenemos aquí va a caer porque tenemos el pronombre directo detrás del verbo al infinitivo. Esta ha sido la segunda lección dedicada a los pronombres directos en italiano. En la tercera lección vamos a ver cómo se utilizan con el pasado próximo. Esto es todo por esta lección. Espero que te haya resultado útil y si tienes alguna duda o sugerencia me la puedes escribir en los comentarios. Arrivederci.